Les agradezco mucho por la atención a la invitación. Para el día de hoy, continuando con el tema que hemos venido desarrollando durante 5 charlas, hoy la sexta, sobre la intención de bucear al interior. Vamos a trabajar con un tema bien interesante, porque quizás nosotros hemos oído hablar mucho de la oración, pero vale la pena, digamos, que interioricemos el sentido y el significado de esa oración y qué rol juega o qué papel juega en el proceso del desenvolvimiento como seres destinados a ser almas mucho más armónicas y mucho mejor para el proceso de construir, eh, yo diría, como ese ser más integral, ese ser más completo, más llamado a hacer lo que tiene que hacer. En el fondo es como hacer ese cambio trascendental en la vida. Y es quizás como la tarea que me parece a mí que es como muy importante al día de hoy, sobre todo en el momento que estamos viviendo como humanidad. No solo por la pandemia, yo diría, porque la pandemia fue quizá ha sido un llamado muy profundo para que todos nosotros revisemos a nuestro interior qué estamos haciendo, cómo veníamos trabajando. Y a fe que nos ha movido a muchos seres humanos a hacer revisiones. Aún si estábamos haciendo un trabajo a nivel espiritual, pues también nos lleva mucho la reflexión. Y para muchos otros que quizá nunca habían pensado en esta posibilidad, pues ya están abriendo su corazón y sus alternativas para interiorizar algo nuevo, algo diferente en sus vidas. Hablando de la oración, se trataba como de recordar que no hace mucho tiempo, y estoy hablando no de hace muchos, pocos años atrás, yo diría, no se le daba un valor muy especial a la oración, por muchas razones. Muchas veces personalmente escuchaba que esa persona es una rezandera, o escuchaba que es que a mí me da pena mostrar que estoy haciendo oración delante de otras personas. Es posible que aún hoy persista esta situación en algunas personas o en algunos lugares. Sin embargo, aunque haya muchas razones, y sean razones numerosas para no dar un valor profundo a la oración, hoy en día yo pienso que ya la oración se la comienza a mirar como de una manera distinta. La comienza a mirar como una parte esencial del ser y por ello está tomando como mucha fuerza y mucha relevancia. Aún yo veo hoy en día muchas personas que les daba temor que estaban hablando, ya uno los ve haciendo oraciones a través de los medios virtuales sin ningún problema. O sea que ya eso es un rompimiento, es algo que muestra que hay significancia, que hay sentido, que tiene otro valor. Entonces, como herramienta que me parece ya bajo esa medida supremamente importante en el trabajo de ese bucear el interior, y aunque no somos muy conscientes, es una herramienta que nos fortalece mucho ese trabajo de desenvolvimiento, esas inmensas posibilidades que todos tenemos como seres humanos. O sea, nos ayuda mucho a hacer ese trabajo de desenvolvimiento espiritual. Y eso ya es en parte yo diría que es una ganancia, ¿no? Bueno, es posible que los que estemos aquí, o muchos seres humanos, igual uno les puede hablar de este tema posteriormente, como no estamos acostumbrados a orar y por ello justamente nos cuesta.
Y hay otras razones también, es que la mente nos resiste muchas veces a hacer oración o a hacer meditación. Es necesario que, como darle ese toque de clarificación del sentido y la importancia. Porque cuando uno entiende más profundamente lo que significa algo, es como si le comienza a dar el verdadero valor. Y es un valor que tiene suma relevancia en la vida de todos los seres humanos. Es fundamental. Hemos visto oraciones que se han hecho a veces sin saberlo, o a veces contradiciendo en cierta medida el sentido de la lógica, que se han hecho oraciones en varios países, donde se reúnen n número de personas a orar por una determinada causa, por ejemplo la violencia. Y en esos días se nota que la violencia sustancialmente disminuye. O sea que hay una fuerza que es como si comenzara a reducir esa expresión, comenzara a llevarla como más pausadamente. No quiere decir que la violencia se acabó, pero lo que quiere decir es que de alguna manera eso ha tocado, y ha tocado seguramente a muchos seres que en ese momento nunca más van a seguir actuando de la misma manera en cuanto a los procesos violentos que tienen en la vida. Habrá otros que continuarán, pero por lo menos ya fueron tocados. Entonces esa oración es una oración que se transmite y se expande en su sentido y su significado. Entonces vamos a hablar justamente de elementos en esta charla que nos van a mostrar el valor, el sentido, el significado de la oración. Por lo menos podríamos recordar en este momento que cuando cada uno de nosotros se incluye en un ejercicio de oración, es como si se conectara con otra dimensión. Es como si uno recordara que uno no está solo, que hay algo más que lo trasciende, que hay una inmensidad más allá. Es el misterio de la vida. Y por sobre todo, entonces uno de alguna manera se ubica o toma un lugar muy especial dentro de ese contexto tan amplio. Y aunque se pueda considerar que es muy pequeñito comparado con toda la inmensidad del universo, comienza a sentir que es importante. O sea, como hemos hablado en otras ocasiones, cada partícula en el universo juega un papel importante, así por pequeñita que sea. O sea, nada es insignificante. Nos hace reconocer entonces que de una manera muy humilde, que ante lo esencial y lo divino, cuando hacemos esa oración, aunque seamos una partícula muy pequeñita, somos eso que hablamos ahorita. Tenemos una vital importancia. ¿Por qué? Porque esa partícula ubicada en ese sitio, en ese lugar, con una intención pura, puede no solamente propiciar un cambio en sí mismo, sino también propiciar un cambio, un encuentro de armonía con el todo. O sea, se conecta con el todo. Recuerden que hemos hablado mucho que somos eslabones, o sea, que cada uno incide en el eslabón siguiente y así sucesivamente. O sea, no somos seres separados, todos somos uno. Esa es la parte, yo diría que una de las partes que tiene mucho sentido, mucho significado, es que a través de la oración uno se pone humildemente, aunque sea una partícula muy pequeñita en el universo, se pone humildemente a los pies de la divinidad, y allí es donde establece una relación muy libre, muy espontánea con Dios. ¿Por qué lo hace? Porque está penetrando en sí mismo, está penetrando en su corazón. Recuerden que en el corazón está el asiento de la divinidad, mora de la divinidad de nosotros. Y allí está la voz que nos mostrará la mejor senda que pudiéramos tomar para
para construir un mundo mejor y para construir un camino mejor para nosotros. Eso no solamente está allí, esa partecita, ¿no? Que es la humildad que nos se comienza a presentar, sino que también comenzamos a trabajar con actos de fe. Pero no es una fe ciega, sino una fe real de que esa oración que yo voy a expresar desde mi interior, que voy a construir desde mi interior, es una oración que será de beneficio para todos. Yo ya comienzo a creer que es una oración que va a ser de beneficio para todos y sobre todo me va a ayudar a expandir y profundizar mi estado de conciencia. O sea, me va a ayudar a comenzar a trabajar en otros campos que antes no pensaba que pudieran existir. Pues ahí empiezan, fíjense que cómo se van ligando unos aspectos nuevos, voy entendiendo que se expresan en la oración. Humildad, fe real, y vamos a seguir. Entonces, comenzamos luego a tener otra expresión muy interesante que es una actitud abierta y expectante ante ese misterio. Y ese misterio es lo divino, lo que yo no sé, pero ahí está. Y nos comenzamos a conectar con otras expresiones. O sea, esa oración, además de que puntualmente me unen dos las expresiones iniciales que son esas que amplían conciencia, que manejan mi comprensión, que me hacen humilde, que expreso la fe, una fe real, y que eso es algo realmente beneficioso. Luego me comienza a generar un proceso de transformación de mis observaciones, porque especialmente al tener esa actitud abierta y expectante ante la vida, comienzo a apreciar lo que me rodea. O sea, empiezo a darme cuenta de la belleza de una flor, lo hermoso de un atardecer, el vuelo de los pájaros, la belleza de bueno, en general yo diría, me comienzo a conectar con el todo, porque ya no me siento separado. Y entonces comienzo a deslumbrarme de la belleza, que no solamente se expresa en los momentos de oración, sino que también se expresa en esos momentos de la vida en donde estoy conectado con ese todo y en donde mi conciencia me va ampliando, o me va mostrando, me va brindando una visión de que soy muy importante, pero que también soy pasajero. O sea, que soy pasajero en el barco del tiempo que me lleva hacia lo divino. Entonces ahí también empiezo a darme cuenta de que cada minuto es importante. Porque yo no soy eterno, digamos. Soy eterno desde el punto de vista de la parte física, ¿no? Entonces tengo que aprovechar y comienzo a darle valor a cada momento. A través de esa misma oración me abrió unas puertas. Y es el proceso que me comienzo también a apuntar hacia ir caminando más armónicamente hacia ese trabajo. Al empezar a mirar esta parte de la oración como una expresión notable, yo diría, podríamos empezar a construir como un ejercicio, como un ejercicio inicial. ¿Y para qué va este ejercicio inicial? Porque no estamos acostumbrados a orar. Esa es una faceta que nos hace falta, ¿no? Acostumbrémonos a orar. Nos cuesta trabajo sentarnos con Dios muchas veces. O hacer una oración en cualquier momento, porque es que la oración no es solamente estar en un lugar específico, no, la oración se puede hacer en cualquier momento. Ahora hablábamos de contemplar un atardecer. Si contemplo un atardecer, me siento extasiado por ese momento. Estoy haciendo una oración muy profunda. Para irnos acostumbrando yo diría, a fortalecer momentos de oración, no solamente son momentos de reflexión
en quietud, sino también en movimiento, vamos a empezar a acostumbrarnos a experimentar esa belleza y podemos hacer lo siguiente. Primero, estamos ante lo divino, desconocido. En cualquier momento estamos, aún en el contemplar un atardecer, eso es un misterio, pero que me conecta con otra dimensión. Podemos un éxtasis, es otra dimensión, pero estoy conectado con algo diferente. Y ahí está lo divino representándose. Cuando estoy en una relación de quietud, está la divinidad, igual que en todos los momentos, no quiero decir solamente ahí, está jugando un papel muy importante lo divino que está en mi corazón, está dentro de mí. Entonces, como me cuesta mucho trabajo aceptar que lo divino está en mí, porque generalmente nuestra cultura nos ha dicho, busque lo divino por allá. Entonces siempre miramos afuera, pero no estamos acostumbrados a mirar adentro. Entonces lo que tenemos que es acostumbrarnos ahora a cambiar esa mirada hacia afuera, que no es que eso no sea importante, es muy importante, pero vamos a tratar de acostumbrar a que sea más hacia adentro, hacia nosotros, porque allí estamos trabajando, buceando en el interior. Entonces comenzamos a hacer lo siguiente, realizamos, ojalá todos los días, tiempos cortos de oración, corticos, el que ustedes quieran, no necesariamente oraciones existentes, sino oraciones que usted pueda construir a través de su proceso de imaginación. Por ejemplo, puede ser de 3 a 10 minutos para irse acostumbrando. El primero puede empezar, como hemos hablado, de un deportista. No empieza a recorrer los 10 kilómetros de una, no empieza de poquito, pero puede empezar uno con 3 minutos y poco a poco va aumentando y aumentando. Y ojalá pueda llegar a 10 minutos y si puede, más adelante, pues puede ir más lejos. Hasta que nos acostumbremos a un proceso que es muy interesante, que es a mantener la mente en un estado de silencio y reflexión. Porque primero, nos cuesta mucho sentarnos a hacer la oración. Pero cuando nos sentamos a hacerlo, la mente empieza a bombardearnos. Empieza a jugarnos todos los artificios o artimañas para que me desconcentre, para que no me vaya para otro lado, que al final puedo decir frases y palabras y no sé ni siquiera lo que estoy diciendo. Entonces, ese es un proceso que es bien importante, mantener esa mente en estado de silencio y reflexión, es decir, acostumbrar a esa mente a que esté conmigo mismo, o sea, mantener la mente conmigo mismo y mantenerla, ojalá, centrada en el corazón. Ese es el misterio de lo que desconocemos. En esos minutos, ¿qué puedo hacer? Como decía ahorita, pues podemos repetir una oración conocida, pero puede ser conocida, pero centrémonos cada momento y realmente en la frase, en la palabra. Y si no, pues es mucho mejor, yo diría, construir nuestra propia oración. Porque voy creando una oración muy personal y en el fondo también estoy haciendo otro proceso bien interesante que es estoy cultivando el uso de la imaginación. Y eso también es muy importante en el proceso de usar el uso de la imaginación. Todo esto me va a ayudar a ir estableciendo una relación con lo esencial o divino en mi interior. Entonces, bien interesante. Hagamos todos los días eso. Tiempos cortos de oración para que logremos estar en estado de silencio y reflexión, conectados con nosotros mismos, conectados con la imaginación en el corazón para establecer una relación muy estrecha con lo divino desconocido, que también es otra parte que nos cuesta, porque es que uno dice, no, yo creo en Dios. Sí, pero una cosa que yo diga yo creo en Dios, porque hay algo que intuitivamente me llama a creer en Dios, y otra es la relación que yo voy a comenzar a establecer directamente con Dios, es otra cosa. Y es una conexión más estrecha
más profunda, más intensa, hasta que yo diga algún día, en verdad siento esa presencia en mi interior, hasta que yo lo diga. Mientras tanto, si no lo hago, siempre estaré repitiendo, ¿tú crees en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios. Ahí me quedo, ¿sí? No está mal, pero es un Dios que ni siquiera sé o me he atrevido a tratar de buscarlo y irlo encontrando, sin encontrarlo yo a mi medida. Porque la idea de Dios no es la misma para todo el mundo. Trasciende la comprensión actual de nuestro ser. Uno se va acercando a una idea de Dios, pero es una idea muy particular. Fíjense, todo lo que va apareciendo en la oración está encerrado allí y uno no es consciente de todo eso. Hay otra parte que también empieza a potenciarse, es la intención que nos mueve, es una intención pura. ¿Por qué es una intención pura? Porque es que nuestra oración la vamos ahora a darle un giro, comenzarle a dar un giro. Cuando hacemos oraciones o cuando hacíamos oraciones, generalmente las enfocamos mucho en la búsqueda de soluciones particulares. No está mal. Pero qué lindo que esa oración se vuelva una oración expansiva. Entonces ahí aparece la intención pura. ¿Cuál es la intención pura? Es aquella que me incluye e incluye. O sea, comienzo a incluir a los demás, a la parte que está fuera de mi ser, porque ese también es parte de mi existencia. Y entonces vale la pena también que cuando uno haga una oración siempre se repita como estrategia: voy a hacer esta oración, por ejemplo, voy a hacerla por amor a todos los seres. Por ejemplo, alguien puede hacerlo de otra manera, pero que comience como a incluir. Y entonces voy rompiendo con ese patrón de oración personalista que solamente me incluye. No, cuando empiezo a incluir, me incluyo e incluyo. O sea, ya se vuelve más expansivo. Esa es la parte que hemos hablado más del sentido de la egoencia, que comienza a expandir. Entonces, mírense lo lindo de todo eso. Entonces, es así como nos vamos acostumbrando a realizar ejercitaciones cortas, muy cortas de oración. La vamos convirtiendo poco a poco en ejercicios propios de la vida espiritual. Ya se me convierte en un hábito permanente y silenciosamente voy trabajando en el desarrollo de la conciencia, o sea, de mi conciencia. Silenciosamente voy haciendo todo ese proceso. Bueno, y la oración incluye, entre paréntesis, podemos decirlo desde ahora, pero incluye la parte de la meditación. La meditación hace parte de la oración. Vamos a hablar un poquito más adelante de esta charla de la meditación. Pero también la meditación es un trabajo muy, muy profundo también en ese sentido. Entonces, ese sentido de significado de orar lo seguimos encontrando cuando al conectarnos con esa búsqueda de lo esencial en mi interior, voy reconociendo la existencia de un principio que me trasciende y al mismo tiempo me voy dando cuenta de que humildemente necesito ayuda, que yo soy un ser que no trabaja solo, que no es independiente, que soy un ser que debo reconocer que sin la ayuda de fuerzas que me trascienden soy como un ser desvalido y que necesito siempre la esencia divina
como posibilidad de conexión. Ya empiezo a darme cuenta que siempre me tengo que relacionar con ese divino, quiéralo o no. Supongo en eso termina un poquito esto, pero lo reconozco, lo comienzo yo a reconocer. Que yo me tengo que conectar con lo esencial. Que esa divinidad tiene que estar y está ahí. Y siempre amorosamente, afortunadamente y amorosamente, me va a dar la mano. Aunque muchas veces parezca que no, pero siempre me está dando la mano. Entonces, cuando yo comienzo a reconocer esa conexión con lo divino como una práctica esencial o necesaria, es allí donde sin darme cuenta también me voy despojando de un sinnúmero de creencias, me voy despojando de un sinnúmero de estructuras limitantes y voy orientando poco a poco mi vida hacia los pasos que anhelo, hacia ese ideal que yo quiero realizar, hacia ese gran cambio que yo quiero hacer. Es una fuerza que me va impulsando, ¿eh? Entonces, silenciosamente me va dando ese valor para romper con esos miedos que hemos hablado. Me cuesta mucho, me da miedo. Sé que es muy bueno, pero que hay allí, no sé. Pero como siempre esa fuerza divina me da aliento, me da confianza, ¿sí? Me da valor, me convierto en un ser que se atreve. Bueno, volviendo al por qué esa intención pura en la oración, que es muy importante. Muchas veces uno está movido por momentos de necesidad, pero generalmente con los momentos de necesidad uno se conecta de una manera muy egoísta, o con una conciencia habitual. Y es por eso que la oración se convierte en una oración muy personal. Y por eso cuesta mucho trabajar o pensar en los demás. Y por eso hablábamos ahora de la intención pura como parte de un elemento que rompe, estructura y amplía la mirada. Es decir, nos salimos del estado de conciencia en el que nos encontramos normalmente y vamos expandiendo la conciencia, vamos abarcando más y más seres que están en nuestro entorno, vamos haciendo de nuestra vida algo más amable, más interesante, yo diría, para otros y para mí mismo. Y se me va volviendo un hábito. Por eso es que no es raro que la gente diga, ¿qué te está pasando? Y entonces uno se mira y dice, ¿qué me está pasando? No sé, es que te veo como tan diferente, con una mirada tan distinta, unas palabras tan constructivas. Sí, empiezo a ver que hay otras cosas en ti. ¿Qué te está pasando? Entonces, ante esa pregunta es donde uno puede decir, corroboro cómo esos procesos de oración silenciosamente han hecho un efecto muy amoroso dentro de mi ser. Porque los estoy colocando como parte esencial. Entonces ahí aparece esa intención amorosa. La intención pura es una intención amorosa tan necesaria, porque muchas veces por herencia genética, y es una herencia genética que no podemos eludir, y es humana, entre otras cosas, tenemos ese misterio y super misterio arraigado del egoísmo. A un niño no se le enseña a ser egoísta y al poco tiempo ya está expresando actitudes de egoísmo. Pues es la parte genética, eso no se puede negar. Y nos cuesta salir de ese centro, nos cuesta salvar diferencias, nos cuesta hacer paces con los demás seres humanos. La oración es un momento propicio para ir rompiendo, porque uno puede tomar algún elemento de esos
relacionado con algo que fui egoísta hoy, o algo que me hizo sentir mejor que el otro, o no aceptar que el otro era diferente, o me hizo daño y yo estoy molesto. Esa oración me ayuda a irle bajando ese nivel, a esa mirada, que si no se la bajo, se me puede convertir en un gran peligro. Por eso la oración allí es un soporte tan gigante para trabajar en nosotros, tan gigante para poder desbloquear ese mecanismo de defensa, tan especial para ir clarificando el rumbo que yo quiero darle a mi vida, para mirar que mi vida vale la pena ubicarla en otro contexto de desenvolvimiento, que incluya como otras miradas. Claro, la oración es una mirada diferente, porque empieza aún en la misma oración que podríamos haber aprendido desde niños, hoy en día le vamos a dar otro contexto, otra mirada. Yo recuerdo cuando estábamos pequeños que participábamos de la cultura católica, pues, la religión en donde uno se levantó, y había un día que se llamaba el Día de los Mil Jesuses. Pues uno hacía la oración de los 1000 Jesuses, Jesús, Jesús, Jesús. Y bueno, uno estaba ahí muy pequeño y la repetía y la repetía y la repetía. Pero no lo analizaba uno, y hoy en día yo decía, claro, yo repetía Jesús, Jesús. Eso a lo mejor tenía un sentido y algo producía, pero a lo mejor mi mente no estaba allí, no estaba en ese momento, a lo mejor estaba regañadiente, aceptando porque me habían obligado. O sea, no había tomado yo la decisión personal, que es significativa, de ir a la oración. Todo eso también comienzo yo a romper con todo eso. Es la oración, yo voy porque me nace, porque siento que tiene otro significado, porque la puedo convertir en una herramienta de ampliación de la conciencia, porque propicia como esa mirada hacia el bien común. O sea, yo estoy ampliando el enfoque y el contexto de la mirada hacia el mundo, hacia los seres. Estoy ampliando ese rompimiento con límites, estoy saliendo del marco de lo personal. Y ya eso es una gran ganancia. La misma oración me da dando una gran ganancia. Y para seguir ampliando como ese sentido y significado, empecemos a orar no solamente por quienes amamos o piensan como nosotros, sino también comencemos a hacer oraciones por lo que no tienen afinidad o nos disgustan, o nos hieren en algún momento. Cuando lo hacemos de esa manera, vamos ampliando un marco muy interesante que es fortalecimiento de empatía, fortalecimiento de comprensión, fortalecimiento del amor al otro, fortalecimiento de las miradas tiernas, armónicas, fortalecimiento del deseo de paz, etc. Entonces ven ustedes cómo esta oración es supremamente significativa, tiene mucho sentido, mucho significado. Bueno, como habíamos hablado un poquito atrás de que íbamos a hablar también de la meditación, ahora vamos a tratar de ampliar un poco la importancia y el significado de la meditación, que también decíamos que representa una forma de orar. La meditación tiene unas connotaciones muy interesantes, que permite en las etapas iniciales, que también es otro tema, no sabemos muchas veces meditar, o nos cuesta mucho trabajo hacer de la meditación un hábito, es que desde un comienzo permite establecer una relación más íntima con mi interior. Es lo mismo que decir la oración.
Permite establecer una relación más íntima con lo desconocido, con lo esencial, con lo divino, que también está, como decíamos, en la oración del corazón. Entonces, como decíamos en la oración, meditación, producen las mismas situaciones. En la meditación hay algo bien interesante, y es que a través del vuelo de la imaginación podemos cada día tener momentos diferentes de reflexión alrededor de algo, cosa que es muy difícil en la cotidianidad, en lo cotidiano, hacer, detenerse, pensar, reflexionar sobre algo que hice. Llegué a la empresa, me saludó un compañero, lo miré mal, le contesté mal, seguí derecho, me fui a la casa, me acosté, llegó el día siguiente, al día siguiente hice otras situaciones que pudieron haber sido hermosas, como también generaron mucho dolor, y sigo y sigo y sigo todos los días y me doy cuenta de lo que estoy haciendo. O sea, no tengo momentos para reflexionar. La meditación permite tener momentos de reflexión. Nosotros hemos enseñado acá una meditación que es una meditación discursiva. Es que una meditación discursiva permite todos los días tomar un solo elemento para que yo pueda reflexionar. Puedo tener una multitud, apuntémoslos y me sirven como trabajo para ir desarrollando. Pero por lo menos solamente voy a tomar una en la meditación. ¿Por qué quiero tomar una sola? Porque allí me puedo yo concentrar, reflexionar sobre ella. Es muy difícil que pueda tomar más de una. Pero por lo menos una le puedo sacar jugo, es decir, jugo, le puedo sacar la sustancia, qué es lo que está moviendo esta expresión en mi vida. ¿Cómo la puedo modificar? ¿Y cómo la puedo modificar? ¿Por qué la quiero modificar también? ¿No? Es porque le quiero generar un bien a los demás. Por nada más. Está bien, puede ser que porque me sienta yo mal, pero hasta ahí puedo quedar. ¿Sí? Pero no, eso va mucho más allá. Es porque yo, con mi actitud, o mi respuesta, o mi mirada, o mi expresión, le estoy haciendo daño a otros seres. Es decir, hacemos un trabajo muy individual porque es lo que yo necesito trabajar. Fíjense que yo no busco expresiones de mi vecino, de mi pareja, de mi hijo para irlas trabajando. No quiere decir que no sean importantes. Claro que son importantes. Y si en algún momento lo puedo hacer como una parte de una oración, muy importante, muy necesaria. Pero en la meditación tomo un elemento que yo necesito trabajar. Porque yo lo quiero ubicar de una manera más amorosa, que no siga produciendo ese dolor. Entonces, fíjense que todos los días trabajando con esto, como se me convierte en un hábito, pues voy a tener mucho para trabajar. En ese sentido, silenciosamente voy cada día tomando elementos que voy trabajando, y como también hablamos de que si nos queda algo al interior, que es como el disco duro, que produce reacciones cerebroespinales automáticas, que trabajan solitas sobre el subconsciente, el inconsciente y sobre todo en nuestro interior, me van haciendo un trabajo de evolución, de cambio silencioso también. Entonces, silenciosamente voy haciendo también ese cambio. ¿Por qué? Porque al reflexionar sobre algo, pues toco la parte emocional, toco la conducta, toco los pensamientos. Y como no estoy solo, sino yo le estoy pidiendo como esa ayuda al interior, quiero saber qué es lo que me pasa. Esa voz interior la voy a aprender a escuchar. Porque es una voz interior que surge de lo esencial que está en mi corazón. Y también silenciosamente me voy dando cuenta que comienzo a hacer o ejercer un control más propicio sobre no solamente mi mente, sino sobre las acciones que todos los días desarrollo en la vida.
Entonces nada raro tiene que un día llegue a la oficina que antes me saludaba o me molestaba por alguien, y un día llegue y diga, ¿cómo está? ¿Cómo le digo? Puede ser que todavía no me caiga tan bien, pero por lo menos ya es otra expresión. ¿Qué ha pasado ahí silenciosamente? La meditación me ha llevado a ese momento. Entonces es un nuevo aprendizaje. Es una nueva manera de enfocar la vida, de sacar instantes de reflexión. ¿Por qué lo hago? Porque yo no sé manejar. Tengo que reconocer que yo no sé manejar mis pensamientos, que yo no sé manejar mis sentimientos, que yo no sé manejar, bueno, mi parte emocional. Yo no sé manejar muchas veces mis actitudes. Y que esas miradas son muchas veces de una manera, o se expresan de una manera muy automática. O sea, surgen más de la parte límbica que otra cosa. No la respuesta de la famosa amígdala, que ya sabemos que tenemos acá dentro. Entonces, es así como esos ejercicios de meditación, hablando un poco del sentido y del significado, me van llevando de una manera muy pausada a fortalecer la voluntad, ¿sí? A ampliar mi estado de conciencia, o sea, conciencia y voluntad se van poniendo una sola, se unen para dar respuestas coherentes y más precisas ante los instantes de la vida. O sea, se están haciendo realidad mis propósitos. Estoy dando fuerza a través de la oración y la meditación a mis propósitos. Y fíjense cómo es tan interesante, porque es que la conciencia y la voluntad se van potenciando, van permitiendo que haya respuestas más equilibradas. Entonces esa meditación es un impulso gigantesco, que me va a enamorar, que me va a llevar a bucear más, a atreverme más, porque estoy descubriendo cosas lindas. O sea, ese miedo que tenía a bucear en lo desconocido ya comienza a apaciguarse. Empiezo a descubrir todas aquellas cosas que antes no veía, que me llevan como a reorientar lo que anhelo, que me lleva a discernir lo que es más importante en todo sentido, para mi vida, para la vida de los demás. Entonces, mi rumbo va cambiando. Ya no va Vicente para donde va la gente, sino este ser va para donde él va encontrando respuestas, va direccionando su vida hacia ese norte que le va mostrando su descubrimiento, porque es un descubrirse. O sea, él va descubriendo horizontes nuevos, o los vislumbra por lo menos. Y eso ya es comenzar a tener una mirada bien interesante, más amorosa ante la vida. Bueno, entonces tanto en la oración como en la meditación podemos descubrir también como todas sus distancias, o grandes distancias, ¿no? Que pueden existir entre lo que uno anhela y lo que y la respuesta que da. Y muchas veces yo me doy cuenta a través de la oración, bueno, yo anhelo esto, pero mi respuesta resulta que nada que ver. O sea, no hay coherencia entre lo que anhelo y la respuesta que doy. Entonces esa meditación y esa oración va permitiendo que vaya moviéndome hacia lo que es necesario. Y tengo que reconocer que le tengo que dar gracias a la divinidad. Y si no hay otra, todos los días le digo gracias, Dios mío, gracias Divina Madre, gracias Fuerza Esencial, gracias como infinito, gracias como quiera uno llamarlo. Pero siempre le va dando gracias a eso que desconoce como pasión. Respecto a la meditación, recordaba que hay una enseñanza en CAP que tiene una frase muy linda que expresa que la meditación
es la fuerza interior del alma y su ejercicio, el hábito para conseguirlo. Interesante, porque mi interpretación es que es una fuerza súper poderosa, pero a medida que yo voy haciendo ejercitaciones permanentes, la convierto en un hábito. Si yo no ejercito la oración o la meditación, no se me convierte en un hábito. Pero a medida que voy aventurándome, los hábitos se van construyendo, porque es normal. Todos los seres humanos construimos hábitos. Ya sabemos que se construyen con un tiempo prudencial, muy largo. Entonces es una frase gigantesca que es vital. Cuando uno comienza ese camino espiritual, tanto la oración como la meditación nos abren esas miradas o esos espacios interiores que van desenvolviendo nuestra razón de ser, van desenvolviendo otra vida, otra mirada, otra expresión. Y es con oración y con meditación que vamos verdaderamente estimulándonos permanentemente, porque uno puede caer en momentos como de desgano. Entonces, un momento en uno a veces lo llamamos como esos estados de quietud, de confort, como que uno no quiere mucho, puede ser una aridez también, ¿cierto? Pero es ante esa mirada de lo desconocido que uno se da valor, esa mirada ante lo desconocido que lo lleva a mantener ese norte, esa orientación de pensamientos, sentimientos hacia lo que es trascendente, hacia una mirada, que nos muestra que hay algo más allá, que hay algo que existe más allá de mis intereses o el contexto donde me muevo. Es un sentido supremamente amplio. Sí, yo podría pensar en este momentico que orar y meditar es generar una energía mental y afectiva muy positiva. Y por sobre todo expandir una energía en beneficio de toda la humanidad. Hablemos del planeta en sí también, ¿no? Que nos permite como que reconstruyamos este momento tan especial de cambio que se está dando en la humanidad y vemos al planeta a otro momento histórico donde posiblemente lo saquemos de una crisis muy grande. Es por eso, porque la oración entre todos, porque se nos convierte en una oración multiplicativa. Es que no, yo solamente estoy orando, conmigo están orando de esa manera millones y millones de seres sobre el planeta. Somos 8.000 millones casi en este momentico. Imagínense cuántos están haciendo ese mismo tipo de trabajo. Entonces, una fuerza descomunal que bajo esa mirada de quietud interior y ese justo discernimiento que tenemos sobre lo que conviene realmente a todos, esa justa manera de ver pensamientos y sentimientos, está volcando una energía de cambio que no tiene parangón. O sea, hay que tener esa fe real en que yo soy puede ser una partícula muy pequeñita, pero que si colaboro en ese plan, vaya a ver la cuota que estoy dando. Es una cuota gigantesca. Energía divina que sale de mi corazón. Cuando hablamos de lo divino es algo muy, muy, muy especial. Bueno, tenemos que hablar un poco de la ciencia espiritual, aunque la ciencia espiritual muchas veces no nos puede dar explicaciones de estas cosas. Sin embargo, la traemos a colación porque como es una historia que ha venido de milenios y milenios y milenios, y hoy en día aparece la ciencia espiritual. Hablamos de ciencia espiritual porque esos seres dedicados a trabajar en la parte científica, pero con una mirada espiritual.
se ha podido determinar que una persona en un estado de oración o meditación le baja la actividad eléctrica del cerebro. Y hay muchos libros que hablan de que en ese momento, ya bajo medidas científicas, que en ese momento se expresan unas ondas que se conocen como ondas alfa. Esas ondas alfa tienen de 8 a 14 ciclos por segundo. O sea, lo sacan a uno de la actividad habitual, porque en la actividad habitual la frecuencia normal es de 14 a 30 ciclos por segundo. Entonces que entra uno en una quietud muy grande. Es por eso que en esas frecuencias alfa el funcionamiento de la mente comienza a apaciguarse. Y con esa mirada pura, intención pura que tenemos, comenzamos a influir silenciosamente o beneficiosamente en los estados biológicos y metabólicos. Pero por eso también la ciencia ha demostrado que a través de la oración y la meditación, los efectos biológicos y metabólicos son extraordinarios. Aquí en esos espacios que hemos tenido a través de las semanas, nos han hablado mucho de sus efectos, ¿no? Es muy interesante ver que cómo la ciencia ya nos habla en esos términos. Pero bueno, y así hablamos de cantidad de cosas. Estos días veía un chico que yo diría que es como una especie de oración, porque es una oración silenciosa. Usted puede, a través de una oración silenciosa, cuidar una matica. Entonces mostraron a un joven de la vida real ahorita, cuidando dos maticas. Maticas, podemos decir que son igualitas, florecidas. Y él mismo asume como el papel de hacer una oración silenciosa de cuidar a una mata con amor y la otra taparla pésimamente. Bueno, y el ejercicio que él hace, que es muy interesante, nota que a la semana, varios días, no sé si a la semana o varios días, la matica que trabaja con amor, no, se vuelve más especial, más... Bueno, él le habla todos los días, mi amor, ¿cómo estás? Qué linda que estás, todo lo que usted pueda ver. Y a la otra le dice, no servís para nada. ¿Qué estás haciendo en este planeta? ¿Qué? Vaya a ver qué pasó. La que trabajó con amor, o sea, es una oración amorosa, creció y dio sus frutos en abundancia, no es que frutos reales, no, frutos en el sentido de que se hizo más hermosa. Y la otra terminó prácticamente muerta. Es así. Pero uno no se da cuenta como todos los días, con esos pensamientos nocivos, con esas miradas nocivas, con esas palabras nocivas, con gestos, con acciones destructivas, se está destruyendo a sí mismo. Y está destruyendo el planeta porque no está desconectado. Es como la planta que está allá, le está diciendo todos los días, oye, fea, no me hables, quítate de aquí. Entonces le estoy hablando así al planeta, le estoy hablando de otra manera, a los otros seres le estoy hablando de otra manera. ¿Qué estoy haciendo? Estoy ayudando a destruirlos también y me estoy destruyendo a mí mismo. Entonces, eso me pareció interesante el videito porque mostraba, lo relacionaba mucho con la parte operativa en el sentido de oración. Entonces, mantengamos esa práctica porque es muy importante, porque con el tiempo, esa práctica sistemática de los ejercicios de oración o meditación nos van llevando al autocontrol. Otro efecto bien importante, sentido significado. ¿Al autocontrol de qué? De los desbordes mentales, al autocontrol de las emociones, al autocontrol del estrés, al autocontrol de las reacciones, que hoy en día nos están matando muchas cosas de eso, ¿no? Estrés, reacciones, impulsos.
angustias. Entonces, como es una variable que tiene mucha fuerza en este siglo XXI, están haciendo demasiado daño. Entonces, como seres humanos, estamos haciéndonos conscientes de que esto pasa, vamos a continuar con la misma mirada. Bueno, esa es una decisión muy respetable de cada cual, pero hoy día, por lo menos me llama mucho la atención en eso, ¿no? Me pone como a meditar, a reflexionar. Bueno, o sea que ganancia hay por todos lados. Ganancia en uno, ganancia en los demás. En el camino que transitamos, CAF, se nos propone algo muy interesante, y es que en las prácticas de oración tratemos de ir más allá de la mente. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de construir un estado de oración, que es diferente, ¿no? Porque una ejercitación los ejercicios son ligados a momentos específicos donde uno hace un ejercicio. Pero más interesante es llegar al estado de oración. El estado de oración ya es un estado que se presenta en las expresiones de la vida, normalmente. Llegará un día posiblemente en que si usted antes no cogía un, un trapeador o una escoba para barrer un lugar que estaba sucio, automáticamente lo coge. Y lo toma y barre. Y mientras barre se concentra en esa mirada, participa de los necesitados y por qué ha llegado a ese momento. Porque lo convirtió en un estado de oración. Porque si antes no se sentaba a la mesa y ni siquiera se acordaba de dar gracias o despreciaba el alimento que le ponían, ahorita todo lo come con amor y se acuerda de muchos seres que sufren hambre, porque lo convirtió en un estado de oración. Entonces es un fenómeno que va más allá de los momentos en que mentalmente me concentro, que me convierte en una mirada de vida. Y por eso que comienzo a influir en los fenómenos de la vida de una manera positiva. Es por eso que ese estado de oración me vuelve más certero en mi mirada de la imaginación, de la creatividad. Porque cuando estoy ante una situación X, como me conecto desde esa mirada de estado de oración, empiezo a tratar de descubrir y conectarme con la sabiduría para saber qué es lo que tengo que hacer en ese momentico. Y como ya he cultivado la imaginación con la oración y la meditación, porque es eso, lo que hablamos al principio, en ese momento se me abre el panorama y descubro lo que tengo que hacer. ¿Cómo? No sé. Pero allí he llegado. Porque mis momentos de la vida se me van convirtiendo en anhelos profundos de dar una respuesta más profunda y sincera. Es algo que es operativo. Se me convierte entonces la vida con ese estado de oración en una respuesta operativa que posibilita otra mirada ante la vida en muchos momentos. Posiblemente, y así seguramente va a ser, que en otros momentos yo todavía estoy con lo viejo, claro, porque todavía no soy un ser completo, pero por lo menos ya empiezo a construir otras miradas en momentos que antes ni siquiera los tenía en cuenta. Estaré todavía en la parte oscura, por decir así, ¿no? Entre comillas. Hay muchos momentos del día, pero no es que sea malo, simplemente que es parte de mi historia, aquella que estoy tratando de moldear y llevarla hacia otro punto. Por eso en esas miradas también es muy, muy interesante que uno practique una oración que también nos enseña mucho acá. Y es que mentalmente uno pueda
con una cadencia muy pausada, repetir mentalmente por los latidos del corazón, Divina Madre, Divina Madre, para que yo en ese momento conecte la experiencia que voy a tener allá con lo esencial. Divina Madre. Alguien puede decir, no, Divina Madre, no, yo digo luz universal, está bien, luz universal. O puede decir, no, yo digo esencia divina, esencia divina. O dice, no, yo digo vacío interior, vacío interior. Pero bueno, está reconociendo que hay otra fuerza que lo está haciendo. Y eso es un ejercicio mágico. Porque en ese momento, ¡pran!, se conecta uno de una manera tan especial. Y por otro lado, lo va llevando a acostumbrarse a vivir lo que nos han dicho en muchas partes. Trabaje con el eterno presente. Cuando yo tengo eso, en ese momento estoy allí. Con la gota de agua que me cae cuando me estoy bañando. Divina Madre. Estoy ahí, sintonizado con eso. Y estoy dando gracias porque lo tengo. Eso es orientar el amor hacia lo divino. Pareciera que no, ¿sí? Es que la vida espiritual no está hecho de cosas salidas de foco, ¿no? La vida espiritual es simple. Es la oración en ese momento simple de la existencia. La respuesta que debo dar allí. Por eso uno todos los días no se levanta a pensar qué va a hacer, sino Divina Madre, ayúdame a responder en cada momento como debe ser. Y eso no sé qué va a pasar. Puedo tener planeado algo y en media hora me dio un dolor en el estómago, tengo que ir por la clínica. Es allí donde tengo que ver la respuesta. Entonces son oraciones operativas que se van convirtiendo como una expresión de esas silenciosas ejercitaciones día a día. Entonces voy convirtiendo esos actos o ejercitaciones de oración o de meditación, voy convirtiendo en una expresión diaria para transformar una intención pura y con esfuerzo lo que me exige realizar ese instante. Puede ser que en este momentico voy saliendo de la casa y alguien ¡pum!, se cayó en la calle. Ese ser necesita mi asistencia. Entonces, en ese momentico me conecto con eso y voy batiendo porque lo requiere. Esa es mi respuesta. Surgió tan naturalmente que antes ni siquiera me interesaba. Entonces, acostumbrémonos a eso, porque es parte interesante del estado de oración es que uno pueda, ojalá, ponerle a cada instante de la vida la cuota de la intención. O sea, que yo haga todas las actividades del día con amor. Donde uno pueda enfrentar todas las dificultades, enfrentar los momentos alegres también, que todos tenemos momentos interesantes. Pero ojalá que uno pueda decir cada momento, esto lo hago por amor a los seres, con esa intención. Y eso ya es significativo. ¿Por qué llegar a manera? Porque sentí el significado de la oración. Entonces, por eso podemos decir que debemos modificar mis sentimientos y pensamientos actuales. Trabajemos por allí, para que podamos desarrollar en el futuro un comportamiento que ayude a expandir toda mi mirada, que me ayude alguna vez a construir dentro de mí ese amor incondicional, que me ayude a construir una mejor interrelación con los seres, que me ayude a construir un mejor diálogo, no solamente con lo divino, sino con todo lo que me rodea, que me ayude a ser
coherente para dar respuestas significativas entre lo que anhelo y lo que expreso, que me ayude a ser cada vez más humilde, porque no importa cuánto vaya creciendo interiormente, nunca me haga sentir más que nadie, ni más importante que nadie, porque todos los seres tienen un valor. Entonces, en esas oraciones empezamos a ver cosas muy grandes. Empezamos a darnos cuenta de situaciones que no ni nos damos cuenta, que nos resulta como difícil de conocer. Nos damos cuenta de que tenemos muchos miedos, y que a pesar de que tenemos anhelos, ese miedo me limita. Y es hermoso darme cuenta de todo eso. Porque con el pedido que yo le estoy haciendo todos los días a la divinidad en mi corazón, se me va generando una seguridad interior cada vez más amplia. Voy a tener más claridad todos los días de cómo actuar. Y es una respuesta que se va expresando dentro de cada uno de nosotros, y va uniendo lo que hemos hablado mucho en estas charlas. Tratemos de hacer de la teoría una práctica. O sea, se me va convirtiendo en eso. Hago de la teoría algo práctico. Porque ese es otro de los grandes dificultades que existen. La teoría nos llena, es muy hermosa, es especial. Estas actividades donde uno asiste a conferencias y puede hasta pagar un poco de plata, se llena, sale pleno, pero se llena del conocimiento, pero el conocimiento sin la práctica se nos queda muy cortico. Entonces, es tan importante que se haga práctica porque tienen todo el efecto que se está dando. O sea, mi sentimiento, mi pensamiento, mis estados de ánimo, todo va cambiando. Esta angustia existencial que puedo tener ante este momento de pandemia, de pronto se va apaciguando ese estrés. O por ejemplo, si yo me irritaba fácilmente ante algunas situaciones, me voy dando cuenta que con el tiempo tengo una actitud más calmada, de más receptividad. Me voy dando cuenta que con el tiempo aprendo a producir a voluntad. Es otra cosa, ¿no? Aprendo a producir a voluntad porque mi voluntad está fortalecida. Respuestas que voy eligiendo yo a estímulos determinados. No es que lo que me mueve es algo impulsivo, no. Yo voy dando respuestas que yo digo, que yo no quiero que mis reacciones hagan daño. O sea, me voy dando cuenta que me está ocurriendo algo maravilloso. Me estoy dando cuenta de que el beneficio tan grande que estoy con el trabajo mental es invaluable. Que comienzo a reorganizar todas esas cosas, pensamientos, sentimientos, creatividad, todo lo que hemos hablado. Entonces son ganancias. Y yo diría, en el fondo es, como decíamos al principio, la mirada hacia lo divino es como la parte esencial. No la apretamos. Porque es lo que nos hace sentir como que estamos acompañados permanentemente, que es una ayuda incalculable, que es una ayuda que siempre me está diciendo, incluye el todo, piensa en el beneficio colectivo, trabaja por el amor puro, trata de ser coherente entre lo que sientes que debe ser y lo que realizas. Bueno, en general me lleva a unificar ese anhelo con el bien,
general. Se me convierte todo ese proceso miren, la oración me va llevando silenciosamente a trabajar de una manera participativa, activa y operativa. Eso que no sabía, y se fue dando silenciosamente. Es que a veces, como este es un campo de lo desconocido, y estamos tan habituados a trabajar y esperar y observar resultados, por eso cuesta tanto esto, porque esto no es de esto. Esto es un trabajo de silencio interior, profundo, significativo, que va dando respuestas reales. Pero es diferente para cada uno, o sea, el tiempo para cada uno es diferente. ¿Cuándo se va a dar? Por eso cada alma tiene su medida, cada alma da sus pasos, cada alma tiene su forma. Bueno, y hablemos ahora, en otra parte final, un poquito de cómo esas oraciones y meditaciones me llevan a otro campo tan significativo que se llama el campo de la reserva de energías. ¿No? Vaya a ver, si es que nosotros somos seres de energía. La vida nos regala energías todos los días. ¿Cuántas de esas energías las dilapidamos durante nuestra permanencia en cada día? No sabemos. Pero ojalá no la dilapidemos o aprendamos a manejarlas. Porque en la medida que yo reserve energías, todas esas energías también van a contribuir a ampliar mi estado de conciencia, a mantener vivo el anhelo de dar lo mejor, a mantener como esa mirada hacia el bien común. Entonces la reserva de energía es fantástica. Y bueno, y ahí de eso se puede hacer toda una charla, pero son las reservas de energías. Cuánto un día esto lo hacemos. Pero por lo menos hay energías que uno maneja a nivel mental, energías a nivel vocal, energías a nivel de la mirada, a nivel de los oídos, energías, bueno, cantidad de formas de energías. Y la misma meditación y la oración me llenan de una gran energía, que estoy siendo expansivo. Entonces me estoy deteniendo a reflexionar, elevar mi mente a un nivel superior, más allá del acostumbrado, donde dejo de lado las preocupaciones del día, le doy una tregua a esa parte, porque no quiere decir que me voy a olvidar definitivamente, pero por lo menos las dejo un instante ahí paraditas, para comenzar a desahogarme, a consolarme, a comunicarme a nivel interior con el ser que le tengo una entera confianza. Le cuento mis sueños, le cuento mi fantasía, le cuento los anhelos, le cuento los dolores, le cuento absolutamente todo. O sea, abro mi corazón de par en par. Y es por eso que me hago tan amigo de lo divino que se me convierte en parte de la belleza que va encerrando todo ese contexto de oración y meditación. Bueno, ya para finalizar, que como parte final de esta charla, no dejemos de orar. No dejemos de meditar. Si es que lo estamos haciendo, o si no, los que recién van a empezar, trabajenlo. Nosotros no pretendemos que estas charlas las tengamos que creer, perdón. ¿Sí? Solamente el llamado es a experimentar, a corroborar con su propia vida y finalmente llegar a una conclusión. La conclusión la saca cada uno. ¿Sí? Hablamos en base a la experiencia de milenios. Hablamos en base a la experiencia de muchos seres que conocemos. Hablamos en base a la experiencia de cada uno. Y por eso esta charla llama a eso, a reflexionar, a meditar, a orar,
para recogerse, para aprender a trabajar con dedicación, para aprender a trabajar con amor, para aprender a tener una mirada por el bien universal, a expandir ese amor incondicional. Es una hermosa inversión, yo diría. ¿Inversión en qué? En mi desenvolvimiento como ser humano, como ser espiritual. Lo espiritual, desafortunadamente la humanidad cuando recién empezaron aquellas épocas donde la ciencia todo lo comenzó a corroborar o pretendió corroborarlo, dividió el mundo en dos estados. Un estado en el que estaban los que creían en la ciencia y los que no creían en la ciencia. Y todo lo que no creía en la ciencia lo calificó como religioso. No es así, lo religioso y lo espiritual son dos cosas. Lo espiritual es una mirada amplia, profunda, sincera, de gran libertad en mi interior para descubrir. Lo religioso con respeto, cada cual en una parte religiosa toma unas formas de trabajar y sobre ellas se dedica a trabajar. Ya, está bien. ¿Sí? Entonces mírense que son dos miradas distintas. Pero lo que más importa es el bien universal, no importa desde qué ámbito se puede mirar. Allí vamos a comenzar a descubrir nuestras posibilidades reales, a darnos cuenta de quiénes somos, qué papeles estamos desempeñando en este planeta. Yo voy a tratar de comprenderme a mí mismo y puedo decir con toda sinceridad que se va llegando a una mirada muy, muy tierna, muy plena, muy, yo diría como de una felicidad que embarga. Yo digo, la verdadera felicidad se va encontrando por ahí. No es que eso no dure todo el día, pero hay momentos donde uno se conecta con un estado así que uno dice, oh, qué alegría, qué felicidad que sienta en este momento. Y eso no se pierde, se queda. Y los momentos de oración y de meditación me llevan a valorar lo que comienzo a intuir en esos instantes. Porque son ejercicios que silenciosamente me llevan a expresarme con mayor honestidad, por decir algo. Me llevan a descubrir tantas cosas que antes no podía ver. Entonces en síntesis, es ganancia por donde uno lo pueda mirar. Bueno, esa es la final de esta mirada. Es una mirada, ¿no?, alrededor de lo que es la oración y la meditación. Y pueden abrir sus canales para que puedan opinar, etcétera. Quien quiera, entonces puede levantar la mano. Jorge Osvaldo. Muy buenas noches. Gracias por esa conferencia tan agradable y tan hermosa. Hago una pregunta, pues no la tengo bien elaborada. Es, ¿cómo opera la oración que hacemos nosotros cuando la hacemos en Aripal? No, no tiene un significado tangible o consciente. Lo mismo sería, se considera la oración también otra modalidad de la oración silenciosa. Bueno, voy a tratar de dar lo que yo, una respuesta a lo que yo pienso, ¿no?
Para los que no saben, Aripal es una lengua sumamente antigua y dentro del contexto de la mirada de Kaf, nosotros hacemos oraciones que tienen la expresión en castellano, pero también la tienen algunas de ellas, o la mayoría, la tienen en Aripal. Y en general hacemos muchas oraciones en Aripal. Creo yo que siempre desde el contexto de lo antiguo, de lo que no sabemos, pues, está el misterio que se mueve también en el mismo campo de la meditación y la oración. O sea que cuando nos conectamos con estas expresiones de una fuerza que nos trasciende, yo diría que la ritual tiene ciertas connotaciones de eso, le da como mucho más fuerza, más empuje. Y por otro lado yo diría que nos saca del contexto de lo conocido. Y cuando uno hace oraciones en lo que ya conoce, muy fácilmente se puede distraer, se puede ir para otro lado. Del Aripal, cuando uno está allí, realmente está allí pleno y se está conectando con unas energías trascendentes. Entonces, eso me parece a mí que por ese lado puede ser, por supuesto acá quien quiera tener otra opinión, válido. Respecto a las silenciosas, también, ¿sí? La oración que de pronto la entiendo yo como que es una conexión con el momento sin expresión. Simplemente estoy allí. Y a lo mejor ni hay pensamiento, ni hay otra cosa, pero estoy allí. Como un estado de, no sé, llamarlo de éxtasis. Como aquel que mira volar una paloma, que era un santo de eso, no recuerdo cuál. Y se quedó en un momento así como de oración. No más. Está uno como en esa conexión con el todo, y yo creo que en el todo no hay pensamiento, no hay nada, ¿cierto? Estoy fundido con esto. Entonces me parece que esa oración silenciosa funde así, funde de esa manera. Gracias. O sea, se diría que de alguna manera, con la pregunta que hace Jorge Osvaldo, lo que más mueve en ese momento la oración es la energía que uno le coloca, la concentración y esa energía. Esa es la que de pronto hace que esa oración sea mucho más potente, mucho más efectiva. Sí, sí, yo creo que sí, porque fíjense que normalmente uno estaba muy acostumbrado o está muy acostumbrado. Hay oraciones lindas de que uno aprendió, que fue la de María, el Padre Nuestro, y otras, que si uno las mira en su contexto, frase por frase, se centra en ellas, tienen otra mirada. Pero en general cuando uno ora de esa manera, uno, mientras dice las palabras, su mente vuela, quién sabe dónde, ¿eh? Entonces, ese aspecto de realmente compenetrarse con una propia oración, con una propia meditación, porque es una meditación de uno, la que uno mismo va elaborando. Es el pedido que uno hace ante Dios y está concentrado en eso. Tiene un sentido, porque está como si uno en ese momento está en el eterno presente, y estar en el eterno presente es estar en la plenitud. Entonces, por eso decía la charla que nos va llevando silenciosamente a vivir el eterno presente, el estado de oración, que es fantástico.